Estimados amigos, testigos de Jehová y público en general, quería tocar con ustedes un tema muy importante, sumamente vital, que tiene que ver con el bautismo que realiza o practica la sociedad Watchtower a sus miembros. Un bautismo totalmente antibíblico que con los años se ha ido distorsionando de una forma tal que no queda más que decir que es un bautismo realmente satánico, cuya dedicación finalmente es a una organización visible en la tierra que se ha adjudicado ser el conducto de Dios en la tierra. El bautismo de los testigos de Jehová es una dedicación no a Jehová ni a Jesucristo, sino una dedicación absoluta, un juramento de lealtad y fidelidad a la sociedad Watchtower. Esto me hace recordar las épocas de Adolfo Hitler, en la cual los soldados y todos los miembros del partido nazi juraban lealtad a una organización que era la organización del Partido Nacional Socialista Nazi. Es algo muy parecido como hacen todos los cultos, donde existe siempre una figura protagonista que es un líder o un grupo que es el líder formado por un cuerpo gobernante. Veamos a continuación este tema tan importante que quiero tratar con ustedes y hagamos un poco de historia. ¿Qué fue lo que enseñara la sociedad Watchtower hace 55 años atrás con respecto al bautismo? ¿Y qué cosa practicaba la sociedad Watchtower como bautismo? Acá tenemos el CD-ROM de la sociedad Watchtower. No tengo en inglés porque los años de la revista que quiero sacar a mención no las tengo en español, y procederé pues a traducir a ustedes conforme vaya buscando la publicación. Quiero considerar con ustedes la atalaya. Vamos acá de Watchtower. Quiero ver la atalaya del año de 1955. Acá la vamos a hallar en 1955, de fecha julio primero. Entonces vemos acá julio primero. Nos vamos a julio primero de 1955 con respecto al bautismo cristiano de los testigos de Jehová. Y aquí vemos pues el bautismo cristiano para la sociedad del Nuevo Mundo. Quiero considerar con ustedes qué es lo que enseñaba la sociedad Watchtower con respecto al bautismo. Podrían ser esperadas por ellos, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a ellos que observen todas las cosas que yo les he mandado. Entonces sigue explicando en el párrafo 9 que es en el nombre del Padre, porque la dedicación por sí misma es al Padre, Jehová Dios. Después sigue explicando todo porque es una dedicación del cristiano al Padre. Después pasa en el párrafo 12 a explicar el bautismo también es en nombre del Hijo, porque el propio acto del bautismo es seguido con el ejemplo realizado por el Hijo de Dios, que simbolizó su dedicación a su Padre Jehová. Y después está el bautismo en el nombre del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es la fuerza activa de Dios a través de la cual se cumplen sus propósitos. Entonces la sociedad Watchtower sí enseñaba que el bautismo de los testigos de Jehová tenía que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ustedes no me creen, aquí pueden revisar ustedes en la atalaya del 1 de julio de 1955, hace 55 años atrás. Y esto era lo que enseñaba la sociedad Watchtower, que el bautismo era una dedicación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su dedicación es a Dios, a su Hijo y al Espíritu Santo, que es su fuerza activa. Y acá podemos ver una parte muy interesante que enseña la sociedad Watchtower, que quiero que ustedes tomen en cuenta. Dice así, en el párrafo 15 dice, y esto es importantísimo, quiero que sepa que esto enseña la sociedad Watchtower. Dice, un cristiano, por lo tanto, no puede ser bautizado en el nombre de la persona que lo está, por lo tanto, no puede ser bautizado en el nombre de la persona que le está haciendo el bautismo, y ni en el nombre de ningún hombre, y tampoco en el nombre de ninguna organización. Repito esto, no puede ser bautizado en el nombre de ninguna organización, pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está bien claro. Aquí está bien claro. Eso es lo que enseñaba la ciudad Watchtower hace 55 años. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto?
Bueno, era frecuente pues que las palabras del discursante que precedían la ceremonia del bautismo recordaran a los candidatos que ustedes no están simbolizando la dedicación a un trabajo o la dedicación a una organización, sino la dedicación de un cristiano era a una persona que era Jehová Dios. Entonces, como he señalado, este punto era incluido en los bosquejos proporcionados por la Watchtower a quienes pronunciaban el discurso de bautismo. Así era en esa época. Algo parecido decía en la Watchtower del 1 de octubre de 1966. Decía lo siguiente: que no nos dedicamos a una religión, ni a un hombre, ni a alguna organización. Y eso lo repitió la Watchtower en la Atalaya del 1 de octubre de 1966. Y siempre recalcaba: no nos dedicamos a una religión, ni a un hombre, ni a alguna organización. Nosotros nos dedicamos al soberano supremo del universo, que es nuestro creador Jehová Dios. Eso hace que la dedicación sea una relación muy personal con nuestro creador Jehová Dios. Y es así el bautismo, ¿no? Y les contaré pues que en el año de 1942 había dos preguntas que se hacían a los cristianos que iban a bautizar, a los candidatos, y eran así, dos preguntas, en el año 1942. Primero, ¿cree usted que Jehová Dios, el Padre, que la salvación pertenece a Jehová y que Jesucristo es su Hijo, en cuya sangre son lavados sus pecados y por medio de quien obtiene la salvación? Entonces el candidato decía sí. Segunda pregunta: por lo tanto, ¿ha confesado usted sus pecados a Dios y ha podido ser limpiado mediante Jesucristo y por lo tanto se ha vuelto del pecado y del mundo y se ha consagrado sin reserva a Dios para hacer su voluntad? Usted tiene que decir sí. Como les digo, esto se enseñaba en esa época, el año de 1942. Eso se preguntaba, a los candidatos en el año de 1942, y eso lo pueden ver ustedes en la Atalaya del 1 de octubre de 1942, página 302. Pongo la referencia para que vean que no estoy mintiendo. Esas eran las dos preguntas importantes. Esas preguntas se acercaban mucho al contenido de las expresiones de Pedro y otros contemporáneos que animaban a la gente a arrepentirse y bautizarse cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibir la dádiva gratuita del Espíritu Santo, como se menciona en Hechos capítulo 2, versículo 38, en 1 Pedro 3, 21 y 22 y 45, lo mismo. En 1956, o sea, un año después de la publicación de esta revista que he leído anteriormente, en la cual uno no se puede bautizar en una organización, dice, en 1956 y con muy poca variación, por muchos años, las preguntas que se sometían a los testigos de Jehová eran las siguientes, ¿eh? Ya no en el año 42, sino en el año 1956, y las preguntas fueron cambiando, y decían, bueno, primera pregunta: ¿se ha reconocido usted que Jehová como pecador que necesita salvación y ha reconocido ante él que dicha salvación procede de él, el Padre, a través de su Hijo Jesucristo? Sí, contestaban, correcto. La segunda pregunta que se hacía en el año 1956, ¿eh? Sobre la base de esa fe en Dios y en sus provisiones para salvación, ¿se ha dedicado sin reserva a Dios para en adelante hacer su voluntad de la forma como Él se la revela a usted a través de Jesucristo y a través de la Biblia bajo la iluminación del Espíritu Santo? Todos decían sí, y eso lo pueden ver ustedes en la Atalaya del 1 de julio de 1956, página 407. Ahí están las preguntas que se hacían a partir de 1955-56 en adelante. Bueno, ¿qué ocurrió? Todo hasta ahí muy bien. Todo se asemejaba mucho a las prácticas que hacía que hacía Pedro al respecto de un bautismo correcto, muy parecido a la antigüedad. Pero ocurrió pues que sin implicación bíblica alguna, para introducir un cambio importante en esa pregunta básica a las que los candidatos habían de responder afirmativamente para calificar para el bautismo. La Atalaya del 1 de junio de 1985 señaló como las preguntas a las que debían responder todos los candidatos serían ahora las siguientes.